el SIAF lo puedes definir como ¿qué? Como un sistema, un programa, un software, una herramienta que lo van a manejar ¿quién? Las entidades públicas, ¿no? Una herramienta que lo va a manejar, digamos, las entidades públicas, las llamadas unidades ejecutoras o los llamados mnemónicos, ¿no es cierto? Entonces el SIAF lo utilizan, pues, digamos, las entidades públicas, las unidades ejecutoras o los mnemónicos, digamos, ¿para qué? Para administrar en forma eficiente, en forma correcta, digamos, lo que se gasta, lo que se percibe y lo que se pretende modificar. Vamos a ver acá. Entonces decimos que el SIAF, como un sistema, vamos a ponerle acá. Ahí está, listo. Entonces decimos que el SIAF viene a ser un sistema, un programa, un software que lo manejan ¿quiénes? Las entidades públicas. Llamadas también unidades ejecutoras o llamados también, digamos, mnemónicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, estas entidades públicas, digamos, ¿para qué utilizan o para qué manejan, digamos, esta herramienta que utiliza el Estado? Una de las tantas herramientas que maneja el Estado. Para poder administrar en forma eficiente lo que gasto, digamos, lo que recaudo o digamos lo que percibo, y para poder modificar el presupuesto. ¿Correcto? Entonces, para esto utilizamos el SIAF. Para esto utilizan las entidades públicas el SIAF. ¿Correcto? Entonces, para saber en qué gasto, en qué se gasta, para qué se gasta, dónde se gastó y cuándo se gasta. ¿Correcto? Entonces, específicamente manejamos el sistema para poder administrar los gastos, los ingresos y poder modificar nuestro presupuesto. ¿De acuerdo? Ahora bien, digamos aquí, en una primera etapa, el SIAF estaba, digamos, había puesto, digamos, un apunte hacia, digamos, hacia entidades públicas, específicamente, vamos a ponerlo acá específicamente, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, las primeras entidades públicas en hace tiempo que estaba enfocado el SIAF, en una primera instancia, el SIAF estaba, digamos, apuntando a las unidades de ámbito nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra gobierno local, me refiero, digamos, a una municipalidad, ¿correcto? O digamos, o llamado también una mancomunidad, ¿correcto? Entonces, decir municipalidad, gobierno local o mancomunidad viene a ser, digamos, lo mismo. Entonces, el SIAF apunta en una primera etapa hacia las entidades de ámbito nacional, regional y local. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que apunta el SIAF, digamos, de aquí a, digamos, a futuro, ¿no? O digamos, hacia una visión más específica, ¿no? Entonces, el SIAF apunta hacia esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de esta definición, digamos, hablamos gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? El SIAF específicamente hablando, entonces, señores, pero a su vez de esta definición, el SIAF se divide en dos grandes grupos, los llamados pliegos presupuestales y las llamadas unidades ejecutoras. ¿De acuerdo? Entonces, el SIAF se subdivide en estos grandes grupos, los llamados pliegos presupuestales y las llamadas
unidades ejecutoras. O sea, decir un pliego presupuestal es lo mismo decir una ejecutora, una entidad pública, un mnemónico. Decir ejecutora es lo mismo decir entidad pública, ejecutora misma y mnemónico. Pero ahora por ahí ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿qué me diferencia a mí de un pliego y una unidad ejecutora? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es la diferencia? La marca que me dice Pablo, este es un pliego y Pablo es ejecutora, ¿no? Se habla mucho en el día a día, se habla mucho en el día de nuestra gestión, nuestro trabajo arduo, nuestro trabajo en el día a día. Ya que estamos, hoy día pues ustedes saben que hoy estamos en la última etapa pues del año 2019. Ustedes saben que hoy día pues se cierra como último plazo hoy día para poder girar nuestros revengados del año pasado, ¿no es cierto? Entonces estamos en ese apuro. Digamos, Pablo, ¿qué es la diferencia de un pliego de una ejecutora? Por ahí me dirán, profesor, ejemplo de un pliego. Profesor, el ministerio de salud. Profesor, digamos, el ministerio de la producción. ¿Correcto? Profesor, otro pliego, el ministerio de educación. ¿Correcto? Entonces, esos son pliegos, correcto. Y por ejemplo, ¿quién es una unidad ejecutora de ese pliego? Profesor, un ejemplo, ¿no? El hospital, digamos, el hospital Loaiza. Ejemplo de Ministerio de la Producción, Fondepes, donde yo trabajo. Ejemplo de un ejecutora del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Pero ahora, profesor, aquí viene la pregunta, ¿qué me diferencia a mí de un pliego y una unidad ejecutora? Bueno, ¿qué me diferencia de un pliego ejecutora? Que el pliego presupuestal es el encargado de brindar ¿qué cosa? El presupuesto a las ejecutoras, ¿para qué? Para que ellos puedan ejecutar nuestros gastos, poder percibir ingresos y poder modificar nuestro presupuesto. Entonces, el pliego es el responsable de dar ¿qué cosa? El presupuesto a la unidad ejecutora.